funciona algo que es propio de aquello a lo que nos dedicamos con tanta pasión, ¿cierto? Que es que este espacio nos significa algo que va más allá de lo que vemos. Hay que hacer la prueba, ir y percibir o no percibir. Y lo que yo percibo lo asocio a momentos como este. Este es un lugar histórico, ¿no es cierto? Es el lugar de asambleas de estas dimensiones, ¿no? En que, sobre todo alrededor de las habladas de Fidel, estas legendarias de 3, 4, no sé cuántas horas, ¿no? Siempre hablando desde el podio a los pies de José Martí. Entonces, la idea es, ¿no? Hay un acto de apropiación de este lugar y eso transforma al lugar, en este caso extremo, sin haber construido nada, o en este caso incluso habiendo destruido, porque hay el tema de los cuarteles odiados. Este es el cuartel Moncada, donde se realizó y donde fracasó el primer acto de rebeldía, ¿no? El primer levantamiento del grupo alrededor de Fidel Castro, ¿no es cierto? Inmediatamente después de la revolución se demolieron los muros para luego reconstruirlos, porque la idea fue otra, la idea fue de apropiación, la idea fue muy rápidamente que los cuarteles debían ser los nuevos centros escolares. Estos centros escolares, desde el jardín infantil pues hasta la secundaria. Entonces, nuevamente es un acto de apropiación, y el que va a visitar los cuarteles hoy se da con que son pues hasta hoy ciudades escolares. Entonces tienen ambas componentes y de esa manera pues el recuerdo a lo que ha sido este momento de la historia de Cuba. Luego, por supuesto, el tema es construir casas, ¿no? Casitas. Y la revolución se dio con que muchos cubanos dejaron el país y otros se quedaron. Conocía, sabiendo que la colega es de familia cubana, un pequeño relato, ¿no? ¿Cómo es esto? Lo conocía a Enrique de Jong. Enrique de Jong es un viejito, ¿no? 90 y tantos años, una personalidad increíble. Podrán escuchar ustedes la grabación de la conversación con él. Enrique de Jong es de familia belga judía y tenían muchas propiedades en Santiago de Cuba, ¿no? Entonces él, como arquitecto joven, ¿no? Ya desde los 50 tenía buen trabajo, porque su familia construía urbanizaciones, entonces él hacía el centro comercial, cosas así, ¿cierto? Entonces, con la revolución, toda su familia dejó Cuba, pero él no. Entonces le pregunto, bueno, ¿cómo es eso? ¿Comprendes a tu familia? ¿Ellos te comprenden a ti? Él me dice, claro que nos comprendemos. Ellos esperaban de la vida algo diferente, entonces se fueron, ¿no? Y yo me quise entregar a esta aventura, entonces me quedé. Me parece muy bonito porque resume muy humanamente, ¿no? Conflictos que en su momento fueron duros de vivir. Pluralidad, organizando lo heredado, heredando ese país. Pluralidad, haciendo uso de los recursos que están ahí, constructivos, también arquitectónicos. ¿Qué les muestro como primero? Lo que más me impresionó. Y no en primer lugar por la arquitectura. Tuve la suerte de visitar comunidades agropecuarias en diferentes lugares de Cuba, pero sobre todo muy al occidente del país, que es una zona pues agropecuaria, con poca ciudad, ¿no es cierto? Poca arquitectura. Lo interesante es que estas comunidades agropecuarias se han construido por centenares en todo el territorio nacional. Entonces lo que yo siento como arquitecto es, ¿no? Luego de ver cómo en los tiempos de Batista los proyectos de desarrollo urbano estaban ahí, donde su familia tenía intereses, o la mafia con la que trabajaba, la mafia norteamericana, ¿no? Y de pronto es claro, a través de los hechos urbanísticos y arquitectónicos, el espacio que se tiene en mente en Cuba es el espacio de todo el territorio nacional. Ese es un sentir muy
muy bonito, ¿no? Y creo que como peruanos sabemos lo especial que eso es en América Latina, ¿no? El espacio tremendo del que disponemos en este país y lo poco que lo sabemos abarcar en nosotros, lo poco que, ¿no? que se refleja en nosotros. Entonces, esto queda, no es el más lejano. Hubiera querido traerles el Rosario. El Rosario es urbanísticamente, arquitectónicamente, de la relación con el paisaje, mucho más interesante que esto, pero les traigo esto por lo placativa esta solución, ¿no? Las estrellas, ¿no? La idea renacentista del plano diseñado sobre el tablero y luego construido uno a uno, un urbanismo impuesto, ¿no? Luego la estrella de la bandera cubana, ¿no? La estrella de la revolución, ¿no? Como motivos que pudieran hacer pensar, bueno, se trataba de esto, ¿no? O la centralidad de esta figura, ¿no? La importancia que se le da al centro mismo como esta figura circular, ¿no? Que sugiere que hay una voluntad política de, bueno, poner algo en el centro de atención que posiblemente sea, pues, identificada como el nuevo sistema político, en fin, ¿no? A la hora de llegar al lugar, lo que se ve es esto. El centro además es un promontorio y sobre este promontorio hay una escuela. Entonces, el mensaje es claro, ¿no? En el centro de la comunidad está la escuela, ¿no? Además es una escuela en un lenguaje moderno, una escuela a la que se puede entrar. Antonio, qué gusto. Hola. Volvemos a comenzar desde el comienzo para el primer Antonio Grande, ¿no? Además es una escuela en la que se puede entrar por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, ahí se va comunicando el espíritu, ¿no? Al menos de esta arquitectura, ¿no? O esto es, ¿no? Dentro de los vértices, de esta estrella, ¿no? Una de las callecitas. Esto se replica al otro lado, ¿no? La vía es tierra apisonada, ¿no? Hay un área verde inclinada como ven. Luego las casitas todas iguales, siempre de 2 pisos, con una familia abajo y otra familia arriba. Ahí los jardines y los patios sí ya son individualizados. Interesante, esto se ha construido con un sistema prefabricado ligero que ya existía desde los años 50, un sistema Novoa que luego se llama sistema Sandino, ¿no? Y que consta pues de esas plaquitas que se reconocen aquí también y de las parantes, ¿cierto? Algo que permite trabajar o sea, los elementos se dejan cargar entre 1 o 2 personas, ¿no? Permiten construir esto rápidamente, todos aspectos que eran importantes para atender necesidades que estaban ahí, ¿cierto? Y así se vive el conjunto desde aquí, ¿no? Vemos la diferente tipología, aquí de 2 plantas, ahí de 1 planta, y se ha creado de esa manera un poblado en el que se podían juntar a los que vivían dispersos por el campo para tener aquí un acceso mayor a lo que es salud, a lo que es educación, en fin, que era lo que se pretendía, ¿no? Como era con Le Corbusier, la vivienda, el trabajo, el esparcimiento, el transporte, esparcimiento, ¿no? Cuba tiene una costa muy larga, pero pocas playas de acceso popular por la propiedad privada. Entonces, un proyecto de los años 60 que es crear playas populares. Los años 60, estamos hablando del 61, estamos hablando del 62, muy temprano, ¿no? ¿Y cómo puede ser una playa popular? Nuevamente, ¿no? ¿Qué arquitecturas se esperarían ahí? Pues estas, ¿no? Esa es gastronomía a la izquierda, a la derecha, como unos bungalows, ¿no es cierto?, para que los trabajadores, los campesinos puedan pasar unos días ahí en la playa. Una arquitectura de espacios fluidos, de construcciones en su momento novedosas, con algo de experimental. Había esto en Cuba en los años 50, pero pues para Tropicana, para residencias particulares, y ahora vemos pues que se continúa, digamos, lo que se sabía de los años 60, pero referido a nuevas tareas y repartidas estas por todo el territorio nacional, ¿no? Hay la vivienda, luego hay las obras como
emblemáticas, aunque todo lo anterior me parece a mí igualmente de emblemático en el contexto de un relato como el que estoy presentando. Las escuelas nacionales de arte, seguramente la obra de la Revolución Cubana más conocida globalmente, no solo por las publicaciones, sino también por la calidad y originalidad de lo que se construyó aquí, a raíz supuestamente de un encuentro entre Fidel y el Che Guevara, ¿no?, en los campos de golf de La Habana, donde decidieron que estos campos de golf pues debían ser aprovechados mejor, ubicando aquí 5 escuelas de arte, ¿no? Ven los campos de golf, ven el clubhouse original, esto es artes plásticas, esto es artes escénicas, esto es danza moderna, esto es música y esto es ballet. Se encargó de estas obras a Ricardo Porro, un arquitecto cubano que estaba en el exilio en Caracas. Porro vino con Garatti y Gotardi, 2 jóvenes arquitectos italianos, jóvenes en sus 30, o sea, muchachos. Era lo primero que hacían de verdad. O sea, tiene que ver, ¿no? Pero digamos, eso es propio también de la Revolución Cubana. O sea, también los que combatieron eran muchachos. Entonces, ¿qué resulta de esto? Resulta, por ejemplo, la Escuela Nacional de Danza Moderna de Porro, una forma que ya en este plano se entiende como muy individual, ¿no?, concebida a lo que es la danza, a partir de lo que es la danza moderna, concebida a partir de lo que es la danza moderna en Cuba, ¿no?, cuya música y danza asociamos a lo afrocubano. Entonces, supuestamente Porro se inspira a este nivel, mirando muy de lejos, no digamos por los motivos que conocemos, motivos geométricos que conocemos de las máscaras africanas, ¿no? Ven las pérgolas, las aulas, ven aquí las salas de baile, los espacios son como estos, ¿no? Una materialidad que tiene que ver con la idea de que con el embargo norteamericano, que también comenzaba a comienzos de los 60, había poco acero, recurrir a la mano de obra local, al ladrillo, un material tradicional, poco concreto, poco acero, ¿no? Un poco la idea del claustro, ¿no?, del monasterio, con estas pérgolas, estos espacios muy protegidos del sol para hacer vivible esto, ¿no?, y este tipo de espacios para las prácticas de danza, donde además de todos los motivos que pudiésemos reconocer, afrocubanos y qué sé yo, vemos que estamos ante espacios de una gran riqueza arquitectónica, digamos que a uno lo tocan directamente sin pasar por la razón, digo yo. O lo que pienso es la obra máxima dentro de estas escuelas, que es la de ballet de Vittorio Garatti. Me olvidé de mostrarles en el plano del campo de golf el recorrido del río, que es un riachuelo la mayor parte del año, pero que en ciertos momentos es todo un río, ¿no? Porque este río da la vuelta después a esta escuela de ballet, lo que no significa solamente que entra agua por arriba, sino que la napa freática sube, entra agua por todas partes, más aún cuando el concepto de Garatti era pues como reflexionando lo que es el bailar, ¿no?, que es sumergirse, digamos, interiormente para a partir de ahí desarrollar movimientos en el espacio. Y es lo que él hace, ¿no?, proponer el entrar a la tierra y a partir de ahí, ¿no?, danzar, ¿no?, circular por espacios como este, donde vemos nuevamente el ladrillo, vemos la bóveda que trabaja solamente atracción, donde el acero, el concreto armado refuerzan esto, vemos algunos tensores, pero bueno, espacios, ¿no?, que cuando uno paralelo a esto estudia arquitectura alemana del siglo XX, llama mucho la atención que la arquitectura alemana de los años 20, ¿no?, en un contexto global,
haya terminado siendo el aporte alemán más importante a la historia de la arquitectura universal. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial se derrumbó la monarquía alemana y hubo la necesidad de reinventar ese país en los años 20 y reinventarlo en todos sentidos, ¿no? De inventar un sistema parlamentario para Alemania, escribir una nueva constitución, ¿cierto? Reinventar también las artes, la cultura, reinventar la ciudad, reinventar la arquitectura. Y ese momento de no saber lo que ha de ser, no saber lo que pide el momento y lo que pide lo vivido colectivamente, es lo que desata la mayor creatividad imaginable, ¿cierto? Un momento paralelo lo veo en los años 60 en Cuba asociado a esto, ¿no? Quien ve la obra de Porro posterior a esto, ¿no? Él se emigró a Francia, no tiene nunca este nivel. El que ve la obra de Garatti luego de esto, no tiene nunca este nivel, ¿no? El que ve la obra de Gotardi, que se quedó en Cuba posteriormente, no tiene nunca este nivel. Entonces, es interesante para reflexionar eso, ¿no? De qué manera nuestras raíces, aún como individuos, están pues en lo que se vive colectivamente, en las energías de las que somos parte, y que dan lugares a esto. Y en el mismo momento, como la antítesis, un momento de discusión, ¿no? ¿Para dónde va todo esto? ¿No? Va al low-tech constructivo, ¿no? Con materiales tradicionales y todo eso, o viene un periodo de industrialización, que es el que terminó, que es la idea que terminó imponiéndose, y se expresa esto en la nueva ciudad universitaria, es un instituto superior politécnico, es la Universidad Nacional de Ingeniería pues en Cuba, que se construyó recién, o se fundó también recién en los años 60 del siglo XX, y es trabajo de un equipo, ¿cierto? En oposición a lo que acabamos de ver para las escuelas de arte, donde es el arquitecto artista el que, ¿cierto? Aquí el equipo, pero un equipo con gente como Fernando Salinas, o sea, pero igual, la idea de equipo, y eso se expresa en lo que se construye. Lamentablemente en las afueras de la ciudad, la razón era la cercanía a plantas industriales, agroindustriales, que iban a ser lugar de prácticas y de experimentación para los que estudiaban ingeniería en esta universidad. Lo que vemos aquí da una idea de los pensamientos de los arquitectos. La construcción tenía que ser nueva, tenía que mostrar el estado de la técnica. Se optó por un sistema así llamado de lift slab, con losas reticuladas que se vaciaban en el suelo para luego levantarse y ser sujetadas por unos ganchos de acero, ¿cierto? Esto es interesante desde un punto de vista técnico, constructivo, ¿no? Pero no es arquitectura, ¿no? Comienza a ser arquitectura cuando están los arquitectos que son capaces de a partir de esto hacer arquitectura, como es el caso de este equipo, donde este es el espacio de entrada, ¿no? Sobre esto hay un edificio de 4 o 5 pisos más, ¿no? Todo esto tiene un peso, es el peso también de esta losa reticulada que vemos aquí, ¿no? Y lo que yo leo es la capacidad de algo tan simple como este espacio, ¿no? Proporcionarlo de tal manera de que se sienta todo lo que está sucediendo arriba, ¿no? Y se valore, ¿no? Lo que es el manejar estas luces y el izar esto. Ahí están los ganchos de acero que sujetan esto en su posición, ¿no? Que sugieren que sacando eso, bueno, se desploma todo, cosa que sería también el caso. Ahora, este equipo no incluía solamente arquitectos e ingenieros, sino también urbanistas y paisajistas. Y la idea es que eso se lee, de que aquí hay alguien a cargo del diseño urbano, ¿no? Y alguien a cargo del paisajismo, y que todos estos dentro de un equipo están en condiciones de crear algo que es único en cada uno de sus aspectos, estando estos aspectos entrelazados entre sí. ¿Cierto? En la foto anterior hemos estado caminando como por un espacio así, y vemos que en algún momento pues hay una escalera que se extiende hacia abajo, por el que se accede a la zona de aulas, por ejemplo, y vemos cómo esto se va articulando en los siguientes pisos, ¿no?
y vemos a la vez que otros espacios nos muestran, ¿no? Creo que la foto habla de por sí, ¿no es cierto? Estamos en una zona caliente, con radiación solar de gran intensidad, y nos podemos imaginar, ¿no?, que sin aire acondicionado también estos espacios son, pues, lo que se requiere que sean en un lugar así. Frescos, sombreados. Y luego volvemos al tema de la vivienda, pero por razones de alto nivel de diseño. Un edificio de viviendas experimental de Antonio Quintana. Antonio Quintana era, o fue, otra de las grandes personalidades de la arquitectura cubana de los años 50, uno de los pocos grandes que se quedó en el país, y recibió el encargo, ¿no?, con un equipo de esta universidad técnica, de construir estas torres, o de inventar estas torres, en una ciudad donde había muchas torres, como vimos, de los años 50. Entonces, vemos parecidos a primera vista, donde reconocemos, ¿no?, cómo estas torres de vivienda, pues es como un estante con departamentos, ¿no? Pero estas dos placas con vivienda son más, ¿no? Hay esta estructura donde reconocemos un ascensor, donde reconocemos puentes, donde reconocemos escaleras, ¿no? Y entendemos que hay la idea, ¿no?, de que esta cantidad de gente que convive ahí arriba, ¿no?, forman un vecindario a ser vivido no solamente en la calle, ¿no?, sino dentro del edificio mismo. Se aprovecha la idea de ahorrar estaciones al ascensor, ¿no?, y se crean, pues, puntos a los que se llega y desde los cuales uno se distribuye, como es en una ciudad también, a partir del paradero del ómnibus, qué sé yo, ¿no?, por calles hasta llegar a la puerta de la casa, que en este caso no serían calles sino estos puentes. Entonces, experimental también en ese sentido, social, ¿no?, la idea de construir un vecindario o varios vecindarios verticales con encofrados deslizantes, con losas de concreto posttensado, o sea, hay bastante cosa, ¿cierto? Muy mal estado todo. Como ustedes verán, estos primeros 30 años de la Revolución Cubana son una cosa y los últimos 30 años son otra, y este estado de mantenimiento desgraciado se lo debemos a los últimos 30 años. Ahí está el mar con el malecón, con la brisa, porque se come el concreto si no se realiza el mantenimiento. Parte de la realidad cubana, ¿no? Importante para el concepto, ¿no? Todo está sobre una plataforma cuyos bordes que no vemos aquí tienen una textura que recuerda a los bancos de coral de los cayos cubanos, ¿no es cierto?, alusión al mar cercano. Una planta baja libre con este tipo de espacios que yo leo como intermediarios entre lo que es la arquitectura, lo que es la ciudad, es el barrio de Vedado en el fondo, y lo que es el mar y el malecón. El embargo, por un lado, fundamental para entender todo lo cubano, incluso el desarrollo político, ¿no?, y la actitud frente a muchas cosas. Para entender también la integración en el CAME, el Consejo, nunca me acuerdo de las siglas, para la integración en el grupo de los países socialistas europeos, ¿no?, que se distinguen por ser sistemas de economía central planificada. Entonces, Cuba adopta también esta idea de industrialización y de organización del país con decisiones centralizadas y con un actuar planificado, con planes quinquenales. Y esto incluye que el país se divide en 15 provincias, superando la división colonial aún en 6 provincias. O sea, hay la idea de articular toda esta ciudad, todo este país. Y esta idea también la encontramos en la arquitectura, donde la Revolución Cubana se da con que ha habido una explosión demográfica en los años 60,
¿no? Los niñitos que iban al jardín de la infancia en los años 60 ahora van a entrar al colegio, ¿no? Y que a nivel nacional se necesitan, la forma de planificar, tantos puestos en los colegios, hay que construir tantos cientos de locales escolares en todo el país. ¿Cómo lo hacemos? En los años 60 hemos ensayado lo uno, ahora ensayamos lo otro dentro del pensar de las economías de planificación central, como un sistema de prefabricación, como un sistema industrial, y que se desarrolla específicamente para construir escuelas, este sistema Girón, donde ven desde los fundamentos hasta el último detalle del último piso, todo ha sido prefabricado, todo se puede montar, se puede transportar con camiones a un lugar determinado, ¿no? Y con lo que vienen los camiones se puede construir rápidamente toda una escuela. Este desarrollo constructivo es lo uno, lo otro es el desarrollo tipológico, ¿no? Se inventa un sistema escolar en que, por ejemplo, hay escuelas secundarias en el campo, las así llamadas ESPE, ¿no? Que corresponden a este esquema, con un bloque con oficinas y aulas, con un comedor y la cocina, con más aulas y con un internado al otro lado. Ese es el esquema, ¿no? Diseñado de esta manera para hacer uso del sistema Girón. Y esto es lo que resulta, ¿no? Incluyendo los alrededores, porque había la idea de colocar estas escuelas secundarias en los centros de producción agropecuaria, ¿no? Para atender a niños de muchos pueblos, digamos, ¿no? Y por eso no hay ciudad, sino esto reposa en pleno campo, como ven. Pude visitar uno de estos, no es fácil entrar a escuelas en Cuba, ¿no? Pude visitar una que está abandonada, porque el sistema escolar ha cambiado, la idea de que los niños van a un colegio y dejan el hogar no tuvo éxito en Cuba, ¿no? Entonces, esto está en proceso de reconversión, va a ser vivienda, ¿no? Y una imagen de una ESDE Benito Juárez, ¿no? En Pinar del Río, en las provincias occidentales de Cuba, muestra todos estos elementos son parte de un sistema prefabricado, ¿no? Incluyendo las losas nervadas, prepensadas, ¿no? Elementos muy sobrios, son en realidad lo que son, ¿no? Y esta es la impresión en el lugar, que nuevamente si uno ve la constitución material uno puede decir, bueno, ¿qué significado arquitectónico tiene esto? A mí me impresiona que esto esté levantado, ¿no? Tiene un fundamento técnico, constructivo, pero es más que eso, ¿no? La continuidad del terreno original, las escaleras, la lectura del espacio a partir del techo, ¿no? De la pérgola que estructura este conjunto. A la derecha ya se ve la escalera que sube, que atraviesa todo el edificio, ¿no? Y también de cerca se confirma, esto no es más que aquello de lo que consta esto constructivamente, ¿no? Dispuesto de la manera que esto se planificó en el tipo, ¿no? A la vez este es el espacio para las pausas, cuando no llueve en el jardín, cuando llueve debajo del techo. Entonces son los espacios hechos para formar ahí a las nuevas generaciones de cubanos. Yo los he sentido como espacios abiertos, modernos, reducidos, sin voluntad de seducir y menos de imponer. Y dentro de estas escuelas hay las escuelas vocacionales de preparación para la universidad, que ya son soluciones individuales, hay, no sé, 6, 7 en toda Cuba, ¿no? Siempre haciendo uso del sistema Girón, pero colocando en la elaboración de cada proyecto arquitectos diferentes, en este caso Reinaldo Togores, esto desarrollado para Camagüey, ¿no? Aquí la ciudad, y digamos, más allá de la vía de circunvalación, este conjunto escolar para algunos miles de alumnos con internados y ¿no? Y es una pequeña ciudad escolar para muchachos en la edad preuniversitaria, ¿no? Y vemos en este proyecto imágenes de este tipo, todos los elementos son prefabricados, ¿no? Y hay un interés por un primer plano, hay un interés por
entender esto, ¿no? Funcionalmente, espacialmente. Hay perspectivas más lejanas que se ofrecen. Otras escuelas vocacionales tienen otros conceptos espaciales, ¿no? En este caso surgen espacios de este tipo. Los cubanos tienen vergüenza de mostrar sus escuelas en este mal estado de conservación, ¿no? Yo estoy feliz de poder haber estado aquí porque me parece que más allá del estado de conservación, estos espacios pues tienen un espíritu que es interesante de percibir, igual lo que a uno le parezca, es interesante percibir. Y sentir, estamos ante una arquitectura que sabe eso, ¿no? Que es más que construcción. Y luego hay pocas situaciones en las que arquitectos particularmente talentosos, ¿no? Cambian de nivel. Es el caso de Joaquín Galván, que tiene el encargo de construir un restaurante en el Parque Lenin. El Parque Lenin es el primer gran parque urbano en la periferia, o para atender a una gran ciudad en la periferia de La Habana, ¿no? Las ruinas, porque habían ahí unas ruinas, y Galván que tiene la tarea pues de decir cómo va a ser eso, ¿no? Y él, como arquitecto que vive su tiempo con sistema Girón y todo eso, con prefabricación, ¿cierto? Prefabricación son elementos verticales, son elementos horizontales, son superficies, ¿no? Con las que se compone, ¿no? Según ciertas reglas de juego para un colegio, y en este caso pues es cosa de él decidirlo. Está ubicado en un parque rodeado de árboles y plantea una estructura que se reconoce como cuerpo ajeno a esto y a la vez que tiene que ver con la topografía que ofrece este lenguaje al que uno se aproxima visualmente o también como caminante, ¿no? Que ofrece primeras plataformas y caminos por los cuales uno va entrando al edificio, pero va entrando también